Bien, buenas tardes chicos. Vamos a revisar el día de hoy la parte de hematología y cardiología, como está en el cronograma. Vamos a comenzar con hemato, que es más pequeño el banco, y vamos a terminar con cardio, ¿no? Bien, en la primera pregunta hay una pregunta de inmunodeficiencias congénitas. Recuerden, podemos tener inmunodeficiencias celulares, o sea, cuando hay disfunción del linfocito T, inmunodeficiencias humorales, cuando hay déficit del linfocito B o célula plasmática. También hay inmunodeficiencias por déficit de complemento o por alteración de la función del macrófago, ¿no? Pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Entonces, cuando me hablan de congénitas, nos están hablando de inmunodeficiencias primarias, porque en el caso de las secundarias, por ejemplo, es secundaria una infección, ¿no? El caso más conocido es VIH, que nos genera inmunodeficiencia celular, o un paciente con cáncer o un paciente desnutrido también es inmunodeficiente, ¿no? Pero de manera secundaria. En cambio, cuando es congénita, es una inmunodeficiencia primaria, ¿ya? Y acá recuerden, cuando uno tiene inmunodeficiencia celular, por ejemplo, aparecen las infecciones por virus, por hongos, típico del VIH. Acá acuérdate de VIH, ¿no? En virus, por ejemplo, herpes, VPH, etcétera. Hongos, los hongos oportunistas, ¿no? Cándida, Aspergillus, Pneumocystis, etcétera. En cambio, cuando la inmunodeficiencia es humoral, predominan las infecciones bacterianas, sobre todo las bacterianas capsuladas, neumococo, meningococo, haemophilus, etcétera, ¿no? Y cuando hay déficit de complemento, la bacteria que destaca, esto sí les podrían preguntar, por ejemplo, en un examen, es gonococo, ¿ya? Gonococo, cuando hay déficit de complemento en el paciente va a hacer infecciones a repetición por gonococo, ¿ya? Y en caso de macrófagos también bacterias, ¿ya? Bacterias capsuladas, igual que la humoral. Muy bien, entonces eso de manera general, ¿no? Algo básico que deben recordar. En el caso del síndrome de DiGeorge, recuerden que hay una agenesia de las glándulas paratiroides. Entonces el paciente hace hipocalcemia, ¿no? Porque no tiene las glándulas paratiroides, por lo tanto no forma PTH. Y la inmunodeficiencia básicamente que tiene es de linfocitos T, o sea, tiene inmunodeficiencia celular. En el caso del síndrome de Wilson-Andrich, acá también el paciente o el niño tiene datos de atopía, datos de eczema, tiene datos de trombocitopenia, plaquetas bajas. Por eso muchos pediatras a veces se confunden con PTI al síndrome de Wilson-Andrich, ¿no? Porque va con plaquetas bajas. Pero también cursa como inmunodeficiencia celular principalmente, ¿no? Y la disgenesia reticular es una inmunodeficiencia mixta, tanto B como T, es una inmunodeficiencia mixta, ¿no? Entonces acá la respuesta es ninguna va con inmunodeficiencia típica de células B, ¿no? Por ahí hay un síndrome raro, el síndrome de Butrón le llaman, donde hay inmunodeficiencia de las células B, síndrome de Butrón. Acá, ¿quién no es integrante de la superfamilia de las inmunoglobulinas? Recuerden, las inmunoglobulinas son proteínas de alto peso molecular, ¿no? Proteínas de alto peso molecular. La inmunoglobulina más abundante en la sangre es la IgG, es la más abundante, ¿no? Es la más abundante. Pero la más activa, la más potente es la M. La M es la más potente y está presente en las reacciones inmunitarias primarias. En cambio IgG en las secundarias. Pero la G es la más abundante. Cuando te pregunten en las secreciones está la IgA. Está en las secreciones, leche materna, saliva, etcétera, en las secreciones externas. En tubo digestivo también está la IgA, ¿no? En tubo digestivo, ¿no? En cambio la IgE, recuerden, la E está en reacciones alérgicas, en reacciones anafilácticas, frente a infecciones por parásitos, por helmintos, por gusanos. Ahí participa la IgE, ¿no? Y la D participa en D de diferenciación. Es la que participa en la diferenciación del linfocito B a célula plasmática, ¿no? A plasmocito.
a célula plasmática. Muy bien, entonces con respecto a esto, no es un integrante de la superfamilia de las inmunoglobulinas el receptor de las células T, no, ese es digamos, la inmunoglobulina es el ligando, ¿no? Este es el receptor, no tiene nada que ver. La clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad o clase 2 también son receptores, ¿no? Estos son receptores que aceptan, estas participan en la presentación de antígenos, ¿no? En la presentación de antígenos. ¿Y quién es la célula que presenta antígenos? El macrófago. El macrófago presenta antígenos. Y esa presentación lo puede hacer con el clase 1 o clase 2. ¿Quién es el más específico para presentar antígenos? La clase 2 de histocompatibilidad, ¿ya? La clase 2. Acá también la respuesta es ninguna de las anteriores, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los valores para llamar neutrofilia? Más de 7500, ¿no? Recuerden, los neutrófilos son los glóbulos blancos, las células blancas más abundantes de la sangre. Los neutrófilos, llamamos neutrofilia más de 7500. También te pueden preguntar el déficit. Neutropenia es menos de 1500, ese es neutropenia. Y severa menos de 500. ¿Ya? Severa menos de 500. Muy bien, la respuesta es la A. Las vías del complemento, acuérdate que hay una vía clásica, una vía alternativa y una vía de las lecitinas. ¿Ya? Hay 3 vías de activación del complemento. La clásica se activa con el C1, la alternativa con el C3 y las lecitinas por el mismo nombre, ¿no? Las lecitinas de las bacterias son las que activan este sistema, ¿ya? Todas confluyen para formar el llamado CAM, complejo de ataque de membrana. Complejo de ataque de membrana, que es formar poros para destruir a las bacterias, ¿no? Entonces, quien activa a la vía alternativa es la C3, la quinicia. La vía clásica es C1. No es característica de los linfocitos. Los linfocitos poseen ligando para VIH, no, poseen receptor, ¿no? Su receptor es el CD4. Recuerden, las 2 células diana para VIH es linfocito CD4, ¿no? El linfocito T4, el helper, el ayudador y el macrófago. Son las 2 células que tienen receptor para VIH, por eso son las células blanco, las células diana del VIH, ¿no? Esas 2 células las puede infectar, pero no es que posee ligando, sino receptor, ¿ya? Por eso esta es la clave incorrecta. ¿Sufren diferenciación en el timo? Sí, en el caso de los linfocitos T, recuerden, hasta la adolescencia maduran en el timo. Participan en inmunidad mediada por células, claro, ese es también el caso del linfocito T. Por anticuerpos también, esa es la llamada inmunidad humoral. ¿Quién es responsable de la inmunidad humoral? Linfocito B. El plasmocito hace la inmunidad por anticuerpos, ¿no? La celular es T, la humoral es B, y esas son inmunidades específicas. ¿Tienen vida media prolongada? Sí, ¿no? En comparación de las plaquetas o los glóbulos rojos, pueden durar meses, dependiendo obviamente también del tipo de linfocito. ¿Cuál es la célula fagocítica primaria de la sangre? El neutrófilo. El neutrófilo es el primero en fagocitar y luego lo llama ¿a quién? Al monocito macrófago. Ese es el secundario. El monocito macrófago es posterior. El primario es el neutrófilo, ¿ah? El que participa en reacciones alérgicas es el basófilo. En parásitos, el mintos, el eosinófilo. Y también en reacciones alérgicas como el asma, ¿no? Recuerden, los cristales de Charcot y Leyden en asma son por acúmulo de eosinófilos, ¿no? Cristales de Charcot y Leyden. Pero el fagocito primario es el neutrófilo, el primero en defendernos. Luego viene el monocito macrófago, ¿ya? Recuerden, en inmunidad. ¿Cuál no se genera por mitosis de una célula precursora? Las plaquetas. Recuerden que las plaquetas son restos citoplasmáticos. ¿De quién? ¿Quién es el papá de las plaquetas? El megacariocito. El megacariocito, ¿ya? Entonces el megacariocito es el papá de las plaquetas.
es un resto citoplasmático, ¿no? No es por división, es un resto citoplasmático. A diferencia de los otros, del glóbulo rojo, el eritroblasto o el monocito, que sí derivan de células por división celular. Muy bien, ¿cuál no es una acción de las inmunoglobulinas? La fagocitosis. La inmunoglobulina no hace fagocitosis, ¿no? El que hace fagocitosis, hemos dicho, es el neutrófilo, que es el fagocito primario, luego el más importante, el macrófago. Ellos hacen fagocitosis. Pero función de la inmunoglobulina es opsonización, que es marcar a la bacteria para que sea fagocitada, o destrucción, lisis, quimiotaxis, también actúan como factores quimioatrayentes, ¿no? ¿Quién tiene los llamados corpúsculos de Hassall? Eso lo vemos en el timo, que es un órgano linfoide primario, al igual que la médula ósea roja. Recuerden, ellos dos son los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea roja. Y los corpúsculos de Hassall la vemos en el timo, ¿no? En cambio, todos los demás que están viendo acá, las placas de Peyer, el ganglio linfático, el vaso, el hígado, son órganos linfoides secundarios, porque se van a almacenar ahí los linfocitos. En cambio, se llama primario cuando se forma o madura el linfocito. Y ese es el timo y la médula ósea. En el mecanismo de la hemostasia, ¿quién se considera agente antiplaquetario? El agente antiplaquetario es la prostaciclina o prostaglandina 2 y el óxido nítrico. Son los dos agentes antiplaquetarios más importantes, ¿no? Y dicho sea de paso, no solo evitan la agregación de plaquetas, sino que son buenos vasodilatadores. Entonces, cuando te digan ¿quiénes son vasodilatadores y antiplaquetarios? Prostaciclina, que es la prostaglandina 2, y el óxido nítrico. Son vasodilatadores y antiplaquetarios. En cambio, si te preguntan quién es vasoconstrictor y es agregante plaquetario, o sea, lo contrario, ¿quién les da la contra? El tromboxano A2. El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor y es un agregante plaquetario, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la primera etapa? El proceso inicial de la hemostasia, que se activa cuando hay una hemorragia. La vasoconstricción, para disminuir el flujo y evitar pérdida de sangre, ¿ya? Ojo con esto, la primera fase es fase vascular. Esa es la primera fase. Luego viene la fase plaquetaria y luego la fase del factor de coagulación. Entonces a esta fase vascular y fase plaquetaria, recordarán, se le llama hemostasia primaria, y a la de los factores de coagulación que forman el tapón definitivo es hemostasia secundaria, ¿no? Entonces acuérdense que la primera fase no es tanto la plaqueta, sino el vaso, que hace vasoconstricción. ¿Y quién estimula eso? La endotelina, formado por el endotelio. ¿Quién más? Ya hemos mencionado, la endotelina, el tromboxano A2 hace vasoconstricción, ¿no? Luego viene ya la plaqueta, que va a formar el tapón temporal, ¿no? También llamado tapón blanco, porque es un acúmulo de plaquetas. Y luego ya vienen los factores de coagulación que forman el tapón definitivo, ¿no? El tapón definitivo. ¿Cómo evalúo la función de las plaquetas? Con el tiempo de sangría evalúo la función de las plaquetas. Y los factores de coagulación tenemos dos vías para activar, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Acuérdense que la vía extrínseca se monitoriza o se evalúa con el TP, con el tiempo de protrombina, y la vía intrínseca con el TPTA, ¿no? Con el TPTA. Entonces esas son las formas de evaluar a la vía de coagulación, a la ex con el TP, a la intrínseca con el TPTA, ¿no? Con tiempo parcial de tromboplastina activada, y a las plaquetas con el tiempo de sangría. La respuesta ahí entonces es la vasoconstricción de la arteria, es la primera etapa en la hemorragia, cuando se activa la hemostasia. Reacción adversa de la heparina. Si te preguntaran, la principal reacción adversa de la heparina es hemorragia, esa es la principal. Luego está la trombocitopenia, que aparece al quinto día de uso, al quinto día, ¿ya? El quinto día de uso. Y la otra es la osteoporosis,
¿ya? Acuérdate esas 3 reacciones adversas: hemorragia, trombocitopenia y osteoporosis. Son las clásicas reacciones adversas de la heparina, ¿no? ¿Cómo actúa la heparina? Potenciando la acción de la antitrombina 3. Ese es su mecanismo de acción. Potencia la acción de la antitrombina 3. Tenemos 2 tipos de heparina: la no fraccionada y la de bajo peso molecular. ¿Cuál es la que se monitoriza? La no fraccionada, ¿no? Se monitoriza con TPTA. En cambio, la de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, no necesita monitorizarse. No necesita monitorizarse, porque es más específica, ¿no? Muy bien, entonces baja las plaquetas y eso tienen que monitorizar cuando se use heparina. El factor 4 de la coagulación: todos los factores de coagulación son formados en el hígado porque son proteínas, excepto el factor 4, porque el 4 es el calcio, ¿no? Todos los demás son formados en el hígado. Y el primer factor que disminuye cuando hay un déficit o una falla hepática, el primer factor que se va a consumir es el factor 7. ¿Por qué? Porque es el que tiene menor tiempo de vida media. Y el factor 7, recuerden, participa en la vía extrínseca, ¿no? Participa en la vía extrínseca. Es por eso que cuando el hígado falla, cuando hay una falla hepática aguda, ¿quién se va a prolongar? ¿Cómo evaluamos la vía extrínseca? Con el tiempo de protrombina. Por eso en gastro la pregunta de examen es: ¿cómo evalúo o quién es el marcador de falla hepática aguda, de falla hepática precoz? El TP. El TP es el primero en prolongarse, el tiempo de protrombina, cuando hay una falla hepática, porque el hígado empieza a dejar de funcionar y deja de producir factores de coagulación, y el primero que se consume es el factor 7, porque es el que tiene menos tiempo de vida media, ¿verdad? Ese es el concepto que tienen que acordarse. Principal proteína plasmática, la albúmina, ¿no? Responsable de la presión oncótica o presión coloidosmótica. Esta es la que evita edemas, ¿no? Porque la albúmina retiene agua. También actúa como proteína transportadora de hormonas, de fármacos. Por ejemplo, la warfarina se une bastante a la albúmina, las sulfas, etc. En cambio, si te preguntaran, el factor de coagulación más abundante es el fibrinógeno. El fibrinógeno es la proteína o el factor de coagulación, más abundante de la sangre. Pero acá la pregunta es la proteína más abundante, ¿no? En el suero es la albúmina. La prostaglandina, que es un producto del ácido araquidónico que causa cambio en la forma, liberación de gránulos y agregación de plaquetas. ¿Quién estimula la agregación plaquetaria? El tromboxano A2. Es vasoconstrictor y agregante plaquetario. ¿Quién le da la contra? La prostaciclina. Es vasodilatador y antiagregante plaquetario. ¿Ya? Le da la contra. ¿Ya? Por eso la aspirina, acuérdense, el ácido acetilsalicílico, bloquea la ciclooxigenasa tipo 1 de la plaqueta y hace que deje de producir la plaqueta tromboxano A2. O sea, ¿cuál es el mecanismo antiagregante de la aspirina? Bloquear la producción de tromboxano, ¿no? Disminuye los niveles de tromboxano. De esa manera la aspirina tiene su efecto como antiagregante plaquetario, ¿no? Como antiagregante plaquetario. Muy bien. Cuando anticoagulamos por warfarina, recuerden que esta es la anticoagulación por vía oral, lo monitorizamos con el TP, ¿ya? Con el TP. ¿Por qué? Porque la warfarina lo que hace es inhibir a la activación de los factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Y quiénes son los vitamina K dependientes? El 2, el 7, sumo 2 más 7, 9, el que le sigue el 10. Esos son los vitamina K dependientes. 2, 7, 9, 10. Pregunta, ¿cuál de estos es el primero en disminuir?
El que tiene menos tiempo de vida media. Y volvemos al mismo concepto. Como el 7 es el primero en caer, entonces, ¿qué tiempo de coagulación es el primero en prolongarse? El TP. Porque recuerden que el 7 participa en la vía extrínseca. Entonces la pregunta, cuando les digan ¿con qué monitorizo warfarina? Con tiempo de protrombina, porque es el primero que se va a alterar cuando damos warfarina. Entonces heparina con TPTA y warfarina con TP, ¿no? Ese es el concepto final, ¿no? El TP tiene un índice llamado INR, ¿no? Una estandarización. Entonces el tiempo de protrombina con su INR sirve para monitorizar la warfarina. Y generalmente en la mayoría de las patologías una buena anticoagulación con warfarina debe estar entre 2 y 3. Una buena anticoagulación. Si está menos de 2, no lo estás anticoagulando bien, entonces el paciente hace trombosis. Es como si no le estuvieras dando warfarina. Y si está más de 3, te estás pasando la dosis y le puedes generar hemorragia al paciente. Entonces por eso debemos monitorizar. Él debe estar entre 2 y 3. Ahí es una buena anticoagulación. La pregunta es, ¿qué pasa si el paciente se va a someter a una cirugía? Obviamente hay que suspender la warfarina. ¿Cuántos días antes? 5 días antes de la cirugía. Hay que suspenderlo, ¿no? Entonces, este paciente tiene valvulopatía mitral, le están dando warfarina y se va a operar. Entonces su INR debe estar menor a 3, ¿no? O sea, entre 2 y 3. Y debemos suspender la anticoagulación para que se opere, ¿no? En cambio en el otro menos de 5 no, ya hasta 5 ya es riesgo de hemorragia. Acá hasta 3.5 podría ser. ¿En qué casos es hasta 3.5? Cuando tiene prótesis valvulares, es hasta 3.5. Acá no nos dicen prótesis, solo valvulopatía mitral. Pero continuar con la anticoagulación no. Pues el paciente hace hemorragia si continúa con la anticoagulación. Acá hasta 3.5, continuar la anticoagulación hasta la cirugía y cambiar por heparina, no, suspender, ¿no? 5 días antes. Y al contrario, cuando se va a operar hay que colocarle heparina, si es un paciente de alto riesgo. Esta 5 no. Entonces la mejor clave es la hasta 3 y suspender la anticoagulación 5 días antes. 5 días antes. En el caso de la aspirina, que también les pueden preguntar, se suspende 7 a 10 días antes de la cirugía. 7 a 10 días antes de la cirugía, ¿no? Muy bien. Muy bien. En caso de intoxicación o sobredosis por heparina, el efecto heparínico, ¿cuál puede ser? Entonces, si el paciente se intoxica por heparina, el antídoto se llama sulfato de protamina. En el caso de warfarina, el antídoto es vitamina K, porque la warfarina inhibe la vitamina K, ¿no? La activación de los factores vitamina K dependiente. Y la vitamina K se llama fitomenadiona. Fitomenadiona. Más plasma fresco congelado, si el paciente tiene hemorragia grave, porque la vitamina K demora en actuar. O sea, hay que darle factores ya formados y eso están en el plasma fresco, ¿no? Recuerden acá, la acetilcisteína es el antídoto para la intoxicación por paracetamol, el flumacenilo por las benzodiazepinas, su antídoto. Y de la heparina es sulfato de protamina. Muy bien. Pregunta repetida, heparina, sulfato de protamina. ¿Cómo veo el efecto de la warfarina? También ya lo hemos visto, TP-INR, ¿no es cierto? En cambio heparina con TPTA. ¿Cuándo es una buena anticoagulación con warfarina? Si el paciente, por ejemplo, tiene FA, que es el principal factor cardioembólico, entre 2 y 3. Entre 2 y 3 es una buena anticoagulación.